Hola, reciban todos y todas un cordial saludo. Como pueden ver, tenemos al fondo las cataratas del Iguazú. Son consideradas una maravilla de la naturaleza y nosotros sabemos quién es el creador de las maravillas de la naturaleza. Es el Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que lo creó a usted y me creó a mí como una de las maravillas de la naturaleza. Cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios y con el Espíritu de Dios yo puedo llegar al máximo del potencial para el cual Dios me creó, para la gloria de su nombre y para que su palabra a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, de nuestra vivencia y de nuestro compartir con otros, llegue hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios un tema relacionado con la necesidad que tenemos que alguien nos diga nuestros errores, las cosas que tenemos que cambiar y modificar en nuestra vida. Si nosotros pudiéramos pedirle a alguien que nos diga qué errores o qué cosas tenemos por corregir y qué cosas ve en nuestro comportamiento que es necesario cambiar, ¿lo haríamos? ¿Estamos dispuestos a escuchar de una persona externa, de un tercero, en qué cosas estamos bien o mal y qué sugerencias nos hace para poder mejorar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro comportamiento, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos? Y no solamente lo que ve por corregir, sino cómo corregirlo, qué sugerencias hay para corregir esas cosas, esas sugerencias de cambio de comportamiento. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Tenemos un corazón para recibir esa exhortación, esa palabra en la que nos dice, mira, yo creo que debes corregir y ajustar esto? Y si la respuesta es sí, yo le invito a que usted piense por un instante qué personaje de la Biblia, fuera de Jesucristo, usted escogería para pedirle un consejo. Si tuviéramos esa oportunidad, piensen en todos los personajes que hay en la Biblia, hombres y mujeres del Señor que hicieron cosas maravillosas, que tuvieron vidas difíciles, que Dios transformó sus vidas, que pese a las dificultades, a la adversidad, pese a sus propios errores y pecados, también se levantaron y siguieron, y con el Espíritu de Dios llegaron al máximo del potencial para el cual Dios lo creó. Pero ellos identificaron sus errores, los modificaron, cambiaron de comportamiento, se arrepintieron y continuaron creciendo en el conocimiento de Dios y en su palabra y se lo llevaron a otras personas para también los demás transformar sus vidas. Entonces, ¿a quién le pedirías ese consejo de esos personajes bíblicos? En este tema vamos a escoger un personaje bíblico basado en la referencia que Jesucristo da de este personaje. El mismo Jesucristo hace un comentario de él y por eso hoy lo vamos a escoger como el que nos va a traer los consejos para este tema en este día maravilloso. Vayamos a la Biblia, a Lucas 7, del 25 al 30. Dice Jesucristo lo siguiente: ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras finas? He aquí los que tienen vestido espléndido y viven en deleites están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu presencia, el cual aparejará tu camino delante de ti. Jesucristo está hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista era más que un profeta. Yo no sé si usted escogió a Juan el Bautista como aquella persona a la que usted le pediría un consejo, pero basado en lo que Jesucristo dice, de seguro Juan es un personaje que tiene muchísimo para enseñar y revelar en la palabra de Dios. Dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres, ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, al oírlo, justificaron a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos.
La palabra de Dios está llena de consejo sabio para mi vida. Yo puedo escoger si me rodeo de personas que me aconsejan sabiamente basado en la palabra de Dios. Y yo puedo escoger si sigo el consejo sabio, como dice el versículo 29 que hicieron los del pueblo y los publicanos, o puedo escoger no hacerlo y seguir viviendo mi vida de acuerdo con lo que yo creo que está bien con mi propia experiencia. Entonces vamos entonces a ver en la luz de la Biblia cuáles eran las cosas que Juan el Bautista decía. ¿Por qué el Señor se refiere a él como un profeta, más que un profeta, como ningún otro más grande nacido de mujer? ¿Por qué Jesucristo decía eso de Juan? Vamos entonces a Lucas capítulo 3, versículo 2. Dice así: bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue hecha revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue a toda la región alrededor del Jordán proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí hay palabra clave, mire: arrepentimiento para perdón de pecados. La tarea de Juan era decirle a la gente qué cosas no estaban haciendo de acuerdo con la voluntad de Dios, para que de corazón se arrepintieran y pidieran perdón por sus pecados. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay un cambio de actitud. Pero a veces yo no me arrepiento porque ni siquiera sé que estoy pecando, ni siquiera sé que estoy cometiendo un error o que estoy alejado de la voluntad de Dios. Por eso necesito consejo sabio, necesito rodearme de personas que con base en lo que Dios dice en su palabra me aconsejan de manera sabia, para yo poder saber si estoy en el camino de la voluntad de Dios o estoy fuera del camino de la voluntad de Dios, y entender por qué estoy viviendo las cosas que estoy viviendo. Porque Dios nos ama tal y como somos, pero no quiere dejarnos en las circunstancias que hoy estamos viviendo. Nos quiere sacar de ahí y por el Espíritu Santo llevarnos al máximo del potencial para el cual Él nos creó. Como dice la palabra del Señor, cuando yo recibo el Espíritu Santo, de mi interior corren ríos de agua viva, como estamos viendo que corren acá atrás en estas cataratas. Los ríos de agua viva hacen que yo cambie de actitud, de comportamiento, que lleve una palabra fresca, una palabra nueva a mi vida, a mi entorno, a mi familia, a mis hijos, al área que yo tengo de influencia donde Dios me ha puesto. Entonces, dice el versículo 3 de Lucas 3: y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. El Señor a usted y a mí nos ha puesto voces que claman alrededor, para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Nos ha rodeado de gente que nos habla de aquellas cosas que nosotros deberíamos hacer, incorporar en nuestra vida espiritual, para que nuestra vida dé un vuelco, dé un giro, y para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y experimentemos el amor de Dios, cuya voluntad es que nosotros seamos sanos, tengamos salud y prospere nuestra alma y todo nuestro ser. Versículo 5: todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, y las sendas tortuosas enderezadas, y los lugares ásperos hechos caminos llanos. Entonces esto es bien importante, porque la palabra de Dios dice que los valles serán rellenados. Valles, algo bajo que tiene que ser rellenado. Si nosotros estamos viviendo una época de un bajón espiritual, un bajón emocional, un bajón físico, angustia, depresión, eso es un valle que tiene que ser rellenado con el Espíritu de Dios y su palabra, para que nos levantemos de esa circunstancia. Dice: todo monte y collado rebajado. Si hay alguna actitud de ego, de altivez, de orgullo, eso es una montaña que no me permite ver adelante los planes de Dios. Eso tiene que ser rebajado, eso tiene que ser puesto plano, para que nosotros podamos estar de acuerdo con la voluntad de Dios en una vida equilibrada, conforme a la palabra de Dios. Y dice: y las sendas tortuosas enderezadas, y los caminos ásperos hechos caminos llanos. Un camino recto, un camino conforme a la voluntad de Dios, un camino limpio. Dice: y toda carne verá la salvación de Dios. Y aquí vienen los consejos de Juan en el versículo 7
de Lucas 3. Dice, decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Miren las palabras duras que él decía. Engendros de víboras. ¿Quién os mostró cómo huir de la inminente ira? Se imagina que la persona que usted escoja para que le dé un consejo, el primer consejo es que le diga a uno, engendro de víbora. O sea, hay momentos en los que las personas que me están dando el consejo pueden decir palabras que suenan fuertes para nosotros y difíciles de recibir. Pues yo le digo, siga adelante, porque si la persona le está hablando con base en la palabra de Dios, es un consejo que hay que escuchar. Usted someta ese consejo a oración, pídale al Señor que le muestre, pídale al Señor que le hable. No se quede con el consejo, llévelo a la presencia de Dios. Ore ese consejo y pregúntele al Señor si esa es su voluntad. Pero usted va tranquilo si el consejo que le están dando es a la luz de la Biblia, es a la luz de lo que Dios dice en su palabra, es la voluntad del Señor. Entonces él les decía eso y en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Entonces él decía, mire, no se pongan con un discurso de conocimiento de la Biblia y teológico. Abraham tenemos por padre. No, es que yo soy muy espiritual, yo conozco a Dios, yo creo en Dios a mi manera. Decía, no se pongan con esas cosas porque a usted se le tiene que notar que Dios está en su vida. En su comportamiento se le tiene que notar que tiene a Jesucristo en el Señor como Señor y Salvador. En su relación de pareja, en su relación con sus hijos, en su relación con sus padres, en su trabajo, en la manera como sirve en la iglesia, se le tiene que notar Cristo. No es por lo que yo diga, por lo que yo sepa de la palabra de Dios, es porque se me tiene que notar con mi comportamiento, con mi estilo de vida. Dice, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 10, préstenle mucha atención. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué dices pues que hagamos? Entonces las multitudes con una buena actitud de corazón le decían, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué Dios quiere que yo haga? Entonces, ¿cómo tengo que cambiar este comportamiento? Y a eso vamos hoy. Que pidamos ese consejo sabio de Dios, del Espíritu de Dios, en una vida rica en oración y que le digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cambio y en qué cambio? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que incorporar en mi vida? El versículo 11 dice, respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Entonces Juan les estaba hablando de que había que tener un espíritu generoso, dadivoso, dar de lo que yo tengo a los demás. Eventualmente yo quizás no tenga dinero, pero puedo tener una palabra blanda, una palabra suave, una palabra de aliento, una oración por alguien, no cuesta nada. Y yo puedo orar por alguien que sé que está pasando por una necesidad. Una invitación a que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, una invitación a la iglesia, algo que no me cuesta y que yo se lo puedo entregar. Sin embargo, aquí Juan estaba aún hablando de aquellas cosas que nos cuestan y que yo la puedo compartir con alguien más y que puedo ser generoso con la generosidad que he recibido de la mano de Dios. Versículo 12. Y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué dices que hagamos? Mire, lo interesante es que Juan hablaba cosas duras en su discurso porque quería llevar a la gente a que reflexionara y a que tomara decisiones. Y lo bueno de la actitud de ellos es que después se acercaron a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? ¿Yo cómo tengo que cambiar? Por grupos se acercaban a preguntar, ¿yo qué hago en mi casa? ¿Yo qué hago en mi matrimonio? ¿Cómo lo hago con mis hijos? ¿Cómo lo hago en mi trabajo? ¿Cómo lo hago en mi estudio? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué debo hacer? Versículo 13, él entonces le dijo a los publicanos, no cobréis más de lo que ha sido mandado. Rectitud, 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 honestidad en el manejo de las finanzas, del trabajo que ellos tenían que hacer como publicanos, porque ellos eran los que cobraban los impuestos en esa época. Mire eso tan interesante. Versículo 14. Le preguntaron también los soldados. Imagínense esta circunstancia. Juan predicando, vestido de piel de camello,
y de cinto de cuero, porque esa era la ropa que él usaba, diciendo, engendros de víboras, ¿cómo se van a librar del infierno? Y uno dice, este es un loco. El Espíritu de Dios hablaba al corazón de las personas y las personas se acercaban a decirle, ¿yo qué tengo que hacer, Juan? Entonces, cuando usted a alguien le hable una palabra que aparentemente es fuerte, no la deseche. Pregúntele al Señor y dígale, Señor, ¿yo cómo aplico esta palabra en mi vida? Y se le acercaron nada más y nada menos que ¿quién? Los soldados a preguntarle, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo, a nadie atraquéis ni extorsionéis, sino contentados con vuestra paga. Y si le está diciendo que no atraquen ni extorsiones, ¿por qué? Pues porque eran atracadores y extorsionistas. Entonces, si una persona es atracador y extorsionista, ¿cómo hay que hablarle a los de la palabra de Dios? Pues deja de atracar y de extorsionar. Si yo estoy adulterando, ¿qué me van a decir? Que ame al prójimo. No, me tienen que decir, deja de adulterar. Si yo estoy fornicando, no me van a decir, ay, ¿por qué no hay horas más? No, me van a tener que decir, detén la fornicación, no es de bendición para tu vida. Y así con cada cosa que nosotros hagamos. Juan les hablaba lo que ellos tenían, lo que estaban viviendo, su realidad, porque los quería llevar a que reflexionaran y que tuvieran un arrepentimiento genuino para cambio de actitud. Nosotros tenemos que rodearnos de personas que nos hablen cuáles son nuestros errores, qué tenemos que cambiar en nuestra vida. Y nuestra actitud tiene que ser, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? A la luz de la palabra del Señor. No se ponga a seguir consejos basados en la experiencia de la gente. El consejo tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios dice. Y la gente no le tiene que decir a usted qué hacer. Le tiene que decir qué dice la palabra de Dios. Usted por el Espíritu de Dios toma la decisión guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es su guía, su ayudador, su paráclito, su animador, su ayuda y el que le revela las Escrituras. Entonces dice que los soldados también se acercaron a preguntar. 15. Y cuando el pueblo estaba expectante y todos cavilaban en sus corazones acerca de Juan, si tal vez él sería el Mesías, Juan declaró a todos diciendo, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese Él es Jesucristo. Cuando usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando lo invita a que venga a su vida, a su realidad, a su extorsión, a lo que esté haciendo en su vida en particular, Él, con el fuego del Espíritu Santo de Dios, consume todo eso y lo echa fuera para la gloria de su santo nombre, por el poder del Espíritu de Dios. Entonces clame, pídale al Señor que le llene con el fuego del Espíritu de Dios, que consuma toda inmundicia, toda cosa que no le permite a usted avanzar, todo ese ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida sea transformada, restaurada? Y esos ríos de agua viva del Espíritu de Dios fluyan y renueven nuestra vida y nos laven la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir, la manera como nos relacionamos con nuestra familia y con las personas que nos rodean. Dice 17, su aventador está en su mano para limpiar bien su era y recoger el trigo en su granero. Entonces la voluntad de Jesucristo es que nosotros nos limpiemos de aquellas cosas que se nos han ido pegando en el caminar en el mundo. Aún cosas que traemos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de la vana manera de vivir que heredamos de ello, o de lo que recibimos aún en el vientre de nuestra madre, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Muchos de nosotros tuvimos infancias y adolescencias duras, difíciles, quizás de maltrato, quizás de abuso, quizás de soledad, de abandono. Pero el Espíritu de Dios, con el agua que salta para la vida eterna, puede hacer reverdecer esa sequía con la cual nosotros crecimos, y esa es la voluntad del Señor para usted, para mí, para todos aquellos que invocamos y confesamos que Jesucristo es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice entonces, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Versículo 18. Así, con estas y otras muchas exhortaciones, proclamaba las buenas nuevas al pueblo. Mira lo interesante, la Biblia llama buenas nuevas a una palabra de exhortación.
Exhortación significa ánimo y aliento. Y estamos hablando de que Juan hablaba palabras duras. Entonces no deseche aún la palabra que aparenta ser dura. Es una buena noticia, porque significa que Dios está teniendo cuidado de usted y de mí, de mostrarnos esos errores, esas cosas en las que tenemos que tener un cambio de actitud y pasar del antes de Cristo al después de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿a dónde debo recurrir basados en este tema? A la palabra de Dios como fuente de sabiduría, de toma de decisiones y de consejo sabio. Asegúrese de que usted sea una persona disciplinada en el estudio diario de la palabra y que usted se acerque y le diga, Señor, háblame a través de tu palabra. Edifícame, renuévame, que tu palabra sea agua que me lava y dime qué tengo que hacer yo en mi vida. Pero eso nadie lo puede hacer por usted. Y no se puede contentar solamente con ir cada 8 días a la iglesia a escuchar la palabra que ahí enseña el pastor o el líder de la congregación a donde usted asiste. Usted necesita diariamente ir y hablar con el Señor, escuchar su palabra, escuchar su voz, escuchar la exhortación del Espíritu de Dios y decirle, y entonces yo, ¿qué debo hacer? Como vimos que ocurrió con Juan, con los publicanos, con los soldados, con el pueblo que se acercaba a decirle, y entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que mi vida sea transformada? ¿A quién debo recurrir? Los consejos los debo someter a oración, en especial cuando se trata de consejos basados en experiencias personales y no en la palabra del Señor. Pues lo que alguna persona puede creer que es correcto y que le traerá buenos resultados a futuro, quizás no sea tan así, si no es la voluntad de Dios y si no está basado en las Escrituras. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay personas que me pueden dar un consejo sabio basado en que en su experiencia, en su conocimiento y en su análisis, y toman una decisión con ese conocimiento y dicen, mire, por aquí me voy a ir porque por aquí las cosas van a salir bien. Y resulta que es camino de muerte. Por eso el consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en las Escrituras. Hay personas, como vimos también ahí en la palabra de Dios, que no aceptan la corrección. Dice que algunos desecharon el consejo, desecharon la exhortación, desecharon la corrección. Vamos a ver qué tipo de personas son esas, porque yo necesito estar rodeándome de personas que me edifican, que son de bendición a mi vida, que me enseñan, que me ayudan, que están empujando el barco en la misma dirección. Necesito estar congregándome, yendo a un lugar en donde yo pueda crecer de manera espiritual, de modo que todas mis áreas, espíritu, alma y cuerpo, crezcan de manera equilibrada. Si no estoy creciendo equilibradamente, en alguna manera se me va a notar, quizás en mi vida de pareja, en mi vida de familia, en la relación con los demás, se me va a notar ese desequilibrio en el crecimiento en las diferentes áreas. Entonces dice Proverbios 15:10, la reconvención molesta al que abandona el camino. Entonces, si usted y yo empezamos a sentirnos mal por la reconvención, porque me exhortan, porque me dicen a la luz de la palabra, es una alerta. Es una alerta porque significa que quizás en mi corazón estoy queriendo abandonar el camino. Pilas con eso. Dice, el que aborrece la corrección morirá. Proverbios 15:12, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni frecuenta a los sabios. Entonces, bien importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rodearme de personas que me pueden dar consejos sabios a la luz de la Biblia, no a la luz de las experiencias que son subjetivas. Debo estudiar la palabra porque a través de ella Dios me habla. Debo congregarme con otros que están en la búsqueda de crecer espiritualmente. Debo prepararme para recibir el consejo. Debo poner en práctica lo que Dios me dice de cómo hacerlo y qué debo hacer y cómo debo ajustar en mi vida. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos capacite para recibir el consejo. Démosle gracias a Dios y oremos para que usted y yo estemos rodeados de personas sabias que nos dan un consejo sabio, así sean palabras duras, y que nosotros las recibamos con buena actitud, porque sabemos que vienen de Dios, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y cuando no sabemos tomar una decisión y estamos en medio de la oscuridad, tu palabra nos indica hacia dónde tenemos que ir, porque es lámpara y luz en medio de las tinieblas. Despierta hambre y sed de tu palabra en nosotros para que seamos disciplinados en estudiarla día a día de manera continua.
Capacítanos para ser disciplinados en orar y escudriñar las Escrituras. Capacítanos para recibir consejo con humildad. Rodéanos de personas que sean de bendición para nosotros y aparta a aquellos que no son de bendición, que nos quieren sacar del camino, que nos quieren hacer aborrecer el consejo sabio que viene de las personas que tú nos has rodeado para bendecirnos. Renueva nuestra mente, renuévanos en el espíritu de nuestra mente, como dice tu palabra, para que renovados en nuestra manera de pensar, seamos renovados en nuestra manera de vivir. Y Señor Jesucristo, te necesitamos. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Y te pedimos que nos llenes con tu espíritu, que avives el fuego del don de tu espíritu en nosotros y que, como está escrito, de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, amigos y amigas, un abrazo, un saludo cordial desde las cataratas del Iguazú. Y ánimo, adelante, vamos a compartir ese tema en las redes a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que la palabra del Señor siga llegando hasta lo último de la tierra. Un abrazo a todos.